El proyector zumbaba suavemente, una monótona banda sonora para mi ejecución privada. En la pared, Javier sonreía, tan joven, tan lleno de una certeza, que yo había pulverizado 7 años y una semana antes de que nos diéramos el sí, acepto. A su lado, con una arrogancia que el tiempo no había borrado de mi memoria, estaba Mateo, el padrino, mi secreto, levantando una copa hacia la cámara. Y en ese preciso instante, el salón se encogió. El aire se volvió denso, irrespirable, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado por el recuerdo. Javier me apretó la mano con ternura, susurrando algo sobre lo felices que éramos. Una frase que resonó como una burla cruel en el silencio de mi pánico. No me oyó ahogarme. No vio cómo la novia del video, esa mujer radiante vestida de blanco, se convertía en una extraña para mí, una mentirosa cuyo crimen estaba siendo proyectado en alta definición sobre la pared de nuestra vida perfectamente construida. 7 años de matrimonio, y el fantasma que juré enterrar estaba sentado entre nosotros en el sofá, sonriendo desde la pantalla, inmortalizado en píxeles. Nuestra vida era un cuadro de serenidad meticulosamente compuesto. La casa en la Ciudad de México olía a café por las mañanas y a sábanas limpias por las noches. Las cuentas se pagaban a tiempo, las plantas se regaban los domingos, y el amor se había acomodado en un espacio de silencios cómplices y cariños predecibles. Éramos un equipo impecable, una máquina bien engrasada que navegaba la vida sin sobresaltos. Pero la electricidad, esa corriente que te recorre la espalda y te hace sentir vivo, se había disipado con los años, dejando en su lugar una calma que a menudo me asfixiaba. La pasión se había transformado en una paz tibia, una tranquilidad que, en mis noches de insomnio, se sentía peligrosamente parecida a la resignación. Funcionábamos, sí, pero el deseo se había vuelto un lenguaje extranjero que habíamos olvidado cómo hablar, una reliquia de los primeros años guardada en un cajón junto a las cartas de amor que ya no nos escribíamos, porque ya no quedaba nada nuevo que decir. Soy diseñadora gráfica. Valoro la estructura, la armonía, la estabilidad que Javier me ofrecía con manos abiertas y una devoción que yo no merecía. Lo amaba, o al menos, amaba la seguridad de su amor, la certeza de su presencia constante e incondicional. Pero dentro de mí vivía un fantasma persistente, una nostalgia por la mujer que fui antes de él, impulsiva, caótica, apasionada hasta la médula. Esa mujer la había encerrado bajo 7 llaves el día que acepté su anillo, sacrificándola en el altar de un futuro seguro y predecible. La culpa, por tanto, no era solo por Mateo, era una culpa más antigua, más profunda. La culpa de sentir que le estaba presentando a mi esposo una versión editada de mí misma, una versión censurada para encajar en el molde de la esposa perfecta. Temía que si algún día él descubría a la mujer real, la que aún ardía en silencio bajo la superficie de la rutina, no la reconocería, o peor aún, no la amaría. La noche de nuestro 7º aniversario, Javier, en un arrebato de romanticismo que ya rara vez mostraba, decidió que debíamos revivir la magia de nuestro comienzo. «Veamos el video de la boda», dijo, con una ilusión genuina en los ojos que me hizo sentir aún más miserable. Preparó la sala con el esmero de un director de cine, descorchó una botella del mejor vino que guardábamos para ocasiones especiales y atenuó las luces, creando una atmósfera íntima y perfecta. Para él, era una celebración de nuestro amor, un viaje sagrado al día en que todo comenzó. Para mí, se sentía como una trampa emocional, una emboscada perfectamente orquestada por el destino, de la que no tenía escapatoria. No pude negarme. Ver la decepción en su rostro habría sido peor que enfrentar a mis propios demonios proyectados en una pared. Así que sonreí, asentí y me senté a su lado, sintiendo cómo el sofá se convertía en el banquillo de los acusados, y yo, en la única y silenciosa culpable. El botón de play fue el sonido de un gatillo siendo amartillado. La música instrumental que habíamos elegido con tanto cuidado comenzó a sonar, y allí estábamos. La cámara, sostenida por un familiar, temblaba un poco, capturando la alegría caótica de los invitados y la torpeza de los momentos previos. Y entonces aparecí yo, con mi vestido blanco, del brazo de mi padre, caminando hacia un altar improvisado en el jardín. Sonreía a un hombre, mi futuro esposo, que me esperaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Debería haber sentido una punzada de ternura, de nostalgia por ese momento puro, pero mi mirada no se detuvo en Javier. Buscó, con la precisión de un misil teledirigido, a la figura que estaba a su lado, Mateo, el padrino, el mejor amigo. Levantó la vista y sonrió directamente a la cámara, y esa sonrisa me partió en dos. No era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa cargada de secretos, la sonrisa de un cómplice.
la firma visual de un pacto silencioso que habíamos sellado una semana antes, en la oscuridad de una habitación de hotel. «Mira qué felices éramos», susurró Javier, su voz quebrada por la emoción, mientras su pulgar dibujaba círculos lentos y reconfortantes en el dorso de mi mano helada. No tenía ni idea de lo que me esperaba, de todo esto. Y esto, era nuestra vida, nuestra casa. Los 7 años que habíamos construido ladrillo a ladrillo sobre una base que él creía sólida como una roca, pero que yo sabía que tenía una grieta irreparable, una falla estructural que amenazaba con derrumbarlo todo. Su inocencia era un cuchillo afilado y caliente que se hundía en mi pecho. Cada comentario suyo, cada risa nostálgica al ver a un tío borracho, cada apretón de manos, agudizaba mi dolor hasta convertirlo en una agonía física, palpable. Él notó mi quietud, mi silencio sepulcral, pero lo atribuyó a la emoción del momento. Creyó que mis lágrimas contenidas eran de felicidad. No podía saber que estaba llorando por dentro, de luto por su confianza, esa confianza que yo había traicionado antes incluso de prometerle serle fiel para toda la vida. El video seguía su curso implacable, una cronología de mi hipocresía. Llegó el momento de los votos. Vi a mi yo del pasado, con la voz temblorosa, prometerle a Javier lealtad y honestidad, mientras la cámara, en un giro cruel del destino, enfocaba a Mateo aplaudiendo en segundo plano. Cada palabra que salía de mi boca en la pantalla se sentía como una brasa ardiente en mi garganta actual. Javier, a mi lado, sorbió por la nariz, conmovido por el recuerdo de mis promesas. Yo solo podía pensar en las promesas rotas, en el cuerpo de otro hombre, en el secreto que yacía entre mis costillas como un tumor maligno. La disonancia era enloquecedora. La imagen de la devoción pura en la pantalla y la realidad de mi traición, sentada en el mismo sofá 7 años después. Era una tortura psicológica, y yo era la única espectadora que conocía el guión completo, el único personaje consciente de la farsa que estábamos presenciando. Luego vino el primer baile, nuestra canción. Javier me sostenía con una delicadeza que me rompía el corazón. En la pantalla, mi cabeza descansaba sobre su hombro, mis ojos cerrados en una aparente dicha. Pero yo recordaba la verdad. Recordaba que en ese preciso momento no pensaba en nuestro futuro, sino en la conversación que había tenido con Mateo la noche anterior, en cómo sus manos se habían sentido sobre mi piel, en la adrenalina del peligro. El video mostraba a una esposa enamorada. Mi memoria gritaba la verdad de una mujer dividida, aterrorizada y egoísta. Ver a Javier sonreír en el video, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí, fue como recibir un golpe directo al estómago. Él bailaba con una mujer que ya no existía. Una mujer que, quizás, nunca había existido del todo más allá de su propia y generosa imaginación. Cuando la pantalla finalmente se oscureció, el silencio que llenó la habitación fue más ruidoso que cualquier música. Estaba cargado de todo lo no dicho, de todos los años de mi engaño. Javier, todavía flotando en la nube de la nostalgia, se giró hacia mí, sus ojos brillando con una ternura que me quemaba. Acercó su mano a mi mejilla. Su intención era clara. Quería conectar, hacer el amor, sellar la celebración de nuestro aniversario con la intimidad que él creía que aún compartíamos íntegramente. Y yo me congelé. Su tacto, que antes era mi refugio, se sintió como la caricia de un juez. No podía. No podía dejar que me tocara después de haber sido forzada a revivir la raíz de mi engaño de una manera tan vívida. Era como si el fantasma de Mateo todavía estuviera en la habitación, observándome desde un rincón. «Me duele la cabeza», mentí. Mi voz un susurro hueco que apenas logró atravesar la densidad del aire. Aparté su mano con una suavidad calculada para no herirlo, pero el gesto fue una bofetada de todos modos. Lo vi en sus ojos. La luz de la nostalgia se apagó de golpe, reemplazada por una sombra de confusión y una pizca de dolor. No dijo nada. Simplemente asintió lentamente, retirando su mano como si se hubiera quemado. Se levantó del sofá, recogió las copas de vino vacías y las llevó a la cocina. El sonido del agua corriendo en el fregadero fue el único ruido que rompió un silencio que se había vuelto pesado, frío y afilado. Por primera vez en mucho tiempo, no era un silencio de complicidad, sino un abismo que se abría entre nosotros, un vacío que yo misma había cavado con mis mentiras. Esa noche, en la cama, la distancia entre nosotros era un continente. Le di la espalda fingiendo dormir, pero cada fibra de mi ser estaba alerta. Podía sentir su respiración, su quietud, la pregunta silenciosa que flotaba en la oscuridad. «¿Qué te pasa?». No podía responderle. ¿Cómo le explicas a un hombre bueno que el problema no es un dolor de cabeza, sino un recuerdo podrido que ha vuelto a la vida? Los días que siguieron fueron un descenso lento al infierno. Me volví irritable, una sombra de mí misma.
Cualquier pregunta de Javier sobre mi estado de ánimo era recibida con respuestas cortantes o evasivas. La casa, que siempre había sido nuestro santuario, se sentía como un campo minado. Él caminaba de puntillas a mi alrededor, con miedo de decir o hacer algo incorrecto, y su cautela solo alimentaba mi culpa y mi rabia. La memoria de esa noche con Mateo, reavivada por el video, se convirtió en una obsesión. Me despertaba en mitad de la noche con el recuerdo vívido de la textura de las sábanas de aquel hotel, del olor a whisky en su aliento, de la desesperación en nuestros besos. Era una despedida de soltero, una última noche de caos antes de entrar en la vida adulta, y habíamos cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. Durante años, había logrado enterrar ese recuerdo bajo capas de rutina y vida doméstica, pero ahora, había vuelto con una fuerza devastadora, y me encontraba cuestionando todo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era esta vida estable y predecible lo que realmente quería? El "y sí" se convirtió en un veneno que se filtraba en cada pensamiento, envenenando el presente con la fantasía de un pasado alternativo. Atormentada por la culpa y por una curiosidad enfermiza, hice algo que me había prohibido durante 7 años. Una noche, mientras Javier dormía, tomé mi computadora portátil, me encerré en mi estudio y abrí el navegador. Mis dedos temblaban mientras escribía su nombre en la barra de búsqueda de las redes sociales. Mateo. Un nombre que no había pronunciado ni escrito en casi una década. Una parte de mí esperaba no encontrar nada, que hubiera desaparecido del mundo digital, permitiéndome mantenerlo como una figura mítica, un símbolo de la vida que no viví. Otra parte, la más masoquista, necesitaba saber. Necesitaba una prueba de que él también estaba marcado, de que nuestro secreto no era solo una carga que yo llevaba sola. Presioné Enter con el corazón martillándome en el pecho, como una adicta buscando su próxima dosis de dolor. Su perfil apareció al instante. Era público. La primera foto que vi me dejó sin aliento. No era el hombre aventurero y solitario que mi mente había construido para justificar mi propia insatisfacción. No era el alma torturada que, en mi fantasía, seguía pensando en mí. La foto de perfil era él, con una sonrisa serena que nunca le había visto, abrazando a una mujer que reía a su lado, su esposa. Hice clic, mi mente negándose a procesar la información. El encabezado de su biografía era simple. Esposo de Ana y papá de Lucía. La palabra papá me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Seguí desplazándome, con una mezcla de horror y fascinación, como si estuviera viendo los restos de un accidente de tren en el que yo era la única víctima. Las fotos eran una sucesión de escenas de felicidad doméstica. Mateo empujando un columpio con una niña pequeña de coletas rubias. Mateo en la playa, construyendo un castillo de arena con su esposa. Mateo en Navidad, con un ridículo suéter de renos, sosteniendo a su hija en brazos. No había rastro del hombre inquieto y salvaje que yo recordaba. Se había transformado en un hombre de familia, un hombre sereno, completo, cuya vida estaba claramente anclada en el presente. Cada imagen era una daga que destrozaba la narrativa que yo había alimentado durante años. El secreto que para mí era un fantasma vivo y pulsante, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Para él no era más que eso, una foto en el álbum de su pasado, una página que había pasado sin siquiera doblar la esquina. El colapso no fue inmediato. Fue una implosión lenta y silenciosa que ocurrió mientras miraba fijamente la pantalla, con las fotos de su vida perfecta quemándome las retinas. Me di cuenta, con una claridad brutal y devastadora, de que nunca había estado lamentando la pérdida de Mateo. Ni siquiera lo conocía realmente. Estaba de luto por la pérdida de una fantasía. La fantasía de que existía una ruta de escape, una vida alternativa esperándome en algún lugar, una versión de mí misma que era más audaz, más libre, más viva. Mateo no era el amor de mi vida, era el símbolo de la puerta que había decidido no abrir. Y ahora, al ver su vida, me di cuenta de que esa puerta nunca había estado realmente abierta para mí. Era solo una ilusión que yo había mantenido viva para no tener que enfrentar el vacío en mi propia existencia. La imagen de Mateo como un padre de familia, tan completo y feliz, me obligó a mirarme en el espejo y enfrentar la verdad más fea de todas. Había usado ese secreto, ese recuerdo, no para conectar con él, sino para desconectarme activamente de mi propio matrimonio. Era mi excusa. Era la justificación silenciosa para cada vez que sentía que a mi vida le faltaba pasión, para cada momento de aburrimiento, para cada caricia que no sentía. Era más fácil culpar a un amor perdido que admitir que yo era la única responsable de mi propia apatía. La culpa que sentía se transformó en ese momento. Ya no se trataba de haber traicionado a Javier con otro hombre. Se trataba de algo mucho peor. Había traicionado mi propia vida, mi propia elección, con una mentira que me contaba a mí misma cada día.
Me levanté del escritorio y caminé por la casa a oscuras. Cada objeto, cada foto de nosotros en la pared, parecía acusarme. La estabilidad que tanto valoraba de repente se sentía como una jaula que yo misma había construido y decorado. Me había convencido de que sacrifiqué mi pasión por seguridad, pero la verdad era que simplemente había tenido miedo. Miedo de la incertidumbre, miedo de no ser suficiente, miedo de construir una vida desde cero. Javier no me había quitado mi versión impulsiva. Yo se la había entregado voluntariamente a cambio de la comodidad de no tener que tomar decisiones difíciles. Me había escondido detrás de él, detrás de nuestro matrimonio, y había usado el recuerdo de Mateo como una cortina de humo para no ver mi propia cobardía. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de tristeza por un amor perdido, sino de vergüenza. Vergüenza por mi autoengaño, por los años perdidos viviendo en una realidad paralela que solo existía en mi cabeza. Vergüenza por haber permitido que un fantasma tuviera más peso en mi vida que el hombre real y bueno que dormía en nuestra cama, ajeno al cataclismo que estaba ocurriendo en el alma de su esposa. Me senté en el suelo frío de la sala, la misma sala donde todo había comenzado unas noches antes, y lloré por la mujer que había sido y por la mentirosa en la que me había convertido. Lloré por haberle robado a Javier la oportunidad de tener una esposa completamente presente, una compañera que estuviera allí con él en cuerpo y alma, no solo en cuerpo. El llanto me vació por completo, dejándome con una calma extraña y dolorosa. Ya no había excusas, ya no había fantasías a las que aferrarse. Solo estaba la cruda realidad de mis decisiones. El secreto había perdido todo su poder romántico. Ya no era la historia de un amor trágico y clandestino. Era la historia sórdida y patética de un error que había magnificado hasta convertirlo en el eje de mi vida interior. El fantasma de Mateo no murió esa noche. Simplemente se encogió hasta su tamaño real, el de un hombre común que había seguido con su vida, mientras yo me había quedado estancada en el pasado, regando una planta muerta con la esperanza de que algún día floreciera. Esa noche entendí que el verdadero peligro de un secreto no es que sea descubierto, es el espacio que ocupa dentro de ti. Es la energía que consume, la vida paralela que te obliga a mantener. Es la forma en que envenena el presente, cómo te impide ver y valorar lo que tienes justo enfrente. Mi secreto con Mateo no me había mantenido conectada a él, me había mantenido desconectada de todos los demás, especialmente de Javier. Me había convertido en una espectadora de mi propia vida, siempre comparando la realidad tangible con una fantasía intangible, y en esa comparación la realidad nunca tuvo una oportunidad. La revelación no fue sobre Mateo, fue sobre mí, y fue la revelación más dolorosa de mi vida. Pasaron varios días. El silencio en la casa cambió de naturaleza. Ya no era un silencio tenso y cargado de preguntas, sino uno pesado, introspectivo. Yo me movía por las habitaciones como una sonámbula, procesando la demolición de mi mundo interior. Javier me daba mi espacio, con esa paciencia infinita que siempre lo había caracterizado, aunque podía ver la preocupación grabada en su rostro cada vez que pensaba que yo no lo miraba. Sabía que le debía una explicación, pero las palabras correctas no existían. Confesarle el secreto de Mateo ahora, después de la revelación, me parecía el acto más egoísta de todos. No sería una búsqueda de perdón, sino una forma cruel de transferirle mi dolor, de hacerle cargar con un peso que ya no me pertenecía solo a mí, sino a la fantasía que yo había matado. Sería castigarlo por un crimen del que él era la única víctima inocente. Una noche, lo encontré en la sala, mirando por la ventana la ciudad nocturna, con una taza de té entre las manos. Su silueta contra la luz de la calle parecía solitaria, y sentí una punzada de dolor por él, un dolor genuino y limpio, desprovisto de mi propio egoísmo. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, y me senté a su lado en el sofá. Él no se giró de inmediato. Esperó, dándome el tiempo que necesitaba para hablar. El momento estaba ahí, suspendido en el aire. Podía destruirnos con la verdad literal o intentar sanarnos con una verdad emocional. Y por primera vez en mucho tiempo, elegí la construcción en lugar de la destrucción. Elegí a Javier. Lo elegí a él por encima de mi necesidad de purgar mi culpa de la manera más fácil y devastadora. He andado distante, comencé, mi voz apenas un murmullo, pero clara en el silencio de la noche. Él finalmente giró la cabeza para mirarme, sus ojos buscando los míos en la penumbra. Y no es justo para ti. Creo que me perdí en algún punto del camino. Me perdí en quién solía ser, o en quién creía que debía ser, y me olvidé de ver al hombre increíble con quien elegí pasar mi vida. Tomé una bocanada de aire, sintiendo el peso de cada palabra. No he estado aquí, realmente no, y lo siento. Quiero volver a casa, Javier.
a nosotros. No era toda la verdad, pero era la verdad que importaba. Era una confesión de mi ausencia, de mi abandono emocional, que era, en el fondo, la traición más grande de todas. Era la única verdad que podía empezar a sanarnos. Javier me miró durante un largo rato, su expresión indescifrable. Vi pasar por sus ojos la confusión, el dolor de las últimas semanas, y finalmente, una profunda y agotada comprensión. No me pidió detalles. No me preguntó por qué. Quizás, en su sabiduría silenciosa, entendió que a veces las razones importan menos que la decisión de regresar. Lentamente, dejó su taza en la mesa y tomó mi mano. Su tacto era cálido, firme. No hubo un discurso de perdón, ni una escena dramática. Solo ese simple gesto humano. Apretó mi mano y asintió levemente, una sola vez. Y en ese gesto, sentí que me daba la bienvenida a casa. Fue un perdón silencioso no por un acto que desconocía, sino por una distancia que había sentido profundamente. Y fue más que suficiente. Fue todo. La reconstrucción fue lenta, silenciosa y deliberada. No hubo grandes gestos románticos ni promesas exageradas. Se basó en las cosas pequeñas, en los detalles que había dejado de ver. Comencé a notar de nuevo cómo se le arrugaban los ojos cuando reía, la forma en que siempre me dejaba el último trozo de pastel, el sonido de sus llaves en la puerta al final del día. Empecé a iniciar el contacto físico, una mano en su espalda mientras pasaba, un beso en la mejilla sin motivo alguno. Empecé a reírme de sus chistes malos de nuevo, no por cortesía, sino porque realmente me parecían graciosos. Estaba aprendiendo a estar presente, a anclarme en la realidad de nuestra vida compartida, en lugar de flotar en el éter de mis fantasías pasadas. Estaba eligiendo activamente mi vida, día a día. El fantasma de Mateo no desapareció de la noche a la mañana, pero perdió su poder sobre mí. Se convirtió en lo que siempre debió haber sido, el recuerdo de un error de juventud, una cicatriz que me recordaría mi propia falibilidad, no el símbolo de una vida perdida. Nuestro matrimonio ganó una nueva capa de madurez, una que no estaba construida sobre la ilusión de la perfección, sino sobre la decisión consciente y diaria de estar ahí, de elegirnos mutuamente a pesar de nuestras imperfecciones. Aprendí que el verdadero amor no es la ausencia de dudas, sino lo que eliges hacer cuando éstas aparecen. Y yo elegí quedarme, no por seguridad o por miedo, sino porque finalmente vi con claridad la vida que estaba justo delante de mí, y me di cuenta de que era todo lo que siempre había querido.